Falta para que México crezca al 4% anual? David Páramo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Creo que es una gran pregunta, porque si bien es cierto que México es una de las naciones más resilientes, más fuertes de los mercados emergentes, que hemos logrado no tener una sola crisis desde el tercer trimestre de 2009, crecemos muy poquito. O sea, somos un país que crece muy poco. ¿Dónde están los problemas de crecimiento? Básicamente en la informalidad laboral. Cuando tú ves, vas estado por estado y comparas, por ejemplo, Aguascalientes o Querétaro, donde prácticamente 8 o 9 de cada 10 trabajadores están en la economía formal, es decir, que pagan impuestos, pero que tienen el paquete de prestaciones sociales, que son más productivos. Si los comparas contra Guerrero, Oaxaca o Chiapas, donde la informalidad es de 8 o 9 de cada 10 trabajadores, son los estados más pobres. La formalización en el empleo es lo que permite un mayor crecimiento, porque quien tiene un empleo formal paga impuestos. Con los impuestos el gobierno tiene más recursos para hacer mayores obras. Hemos visto, por ejemplo, y ahí daban los datos INEGI y Coneval, que al cruzarlo resultaba algo muy interesante, que en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, ha disminuido 15 puntos la informalidad. Y eso es lo que ha permitido que, según los datos del Coneval, hayamos tenido recuperaciones consistentes en materia de empleo, salvo el año pasado, con que la inflación fue muy elevada, del 6.77%. Si tú sumas todo eso, ¿qué necesitábamos para crecer? Formalización del empleo. Donde los estados, si ves el Producto Interno Bruto por estado, los estados que tienen mayor formalidad en el empleo son los que más crecen. Los estados donde se respetan mejor las leyes no necesariamente son los que más crecen. Tenemos estados desgraciadamente muy violentos, es un país muy violento, muy convulsionado, pero no hay una relación tan directa entre crecimiento y violencia. Piensa, Jalisco es un estado particularmente violento, pero no es una mala economía. Sí lo ves, o sea, sí se ve claramente en la formalización del empleo, en la productividad, en el crecimiento. Ahora, una cosa es la inseguridad en las calles y otra cosa es la seguridad jurídica que necesitan las empresas para invertir. Digamos, creo que ese aspecto sí, en los estados con baja informalidad, también la característica es que tienen... Hay un mayor cumplimiento del Estado de Derecho. Exactamente. Uno de los temas, seguramente lo recuerdas, principios de esta administración, que de hecho fue un tema de campaña de Enrique Peña Nieto, era que los bancos prestaban muy poco y muy mal. Sí. Y una de las respuestas que daban los bancos, prestamos poco y mal, porque recuperar una garantía es prácticamente imposible. Sí. Los países donde las tasas de interés son menores y donde hay mayor crédito, las garantías se recuperan muy fácil. Es más o menos sencillo verlo así. Si tú no pagas tu crédito automotriz en México, pueden pasar 2 o 3 años sin que te quiten el vehículo. En Estados Unidos no pagas una mensualidad, al tercer día llega una grúa y se lleva el coche. Y te dice, ¿quieres tu coche de vuelta? Págame la mensualidad que me debes más la multa. Así es. Sí. Entonces, por eso el crédito es mucho más barato, porque además ni siquiera tienen que hacer un trámite. Sí. No pagaste, se venció, llega una grúa y se lleva el coche. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer? Necesitamos seguridad jurídica para las empresas, un efectivo cumplimiento del Estado de Derecho, que pasa por, que nunca desaparecen, pero sí una disminución importante de los actos de corrupción entre gobierno y empresas. Sí. Y sí pasa por una formalización del empleo, no por sistemas de reparto. Hemos visto que los sistemas de reparto en este país, o los sistemas redistributivos, como les gusta decirle, no funcionan. O sea, un sistema redistributivo, tenemos 30 años subsidiando gente y no ha funcionado. Entonces yo creo que va por ahí. Y otra cosa es, los estados que más crecen tienen menor rezago educativo también. Esa es una segunda parte. A ver, sí. Es decir, sí hay estados, hay partes del país que crecen a más del 4%. Hay que ver qué pasó en los últimos, que crecen a los 7%. Sí. Hay que ver qué pasó con el Bajío, o sea, el centro Bajío del país. Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, en los últimos 15 años. Sí. O sea, tradicionalmente decíamos, no, los estados poderosos, los estados pujantes son los del norte. Ahora resulta que los estados poderosos, los estados pujantes son los del centro. ¿Qué tendríamos que...? Bueno, el principio de las zonas económicas especiales es justamente ese, es decir, a ver,
¿Por qué no llega la inversión? ¿Por qué no llega el empleo? Simple y llanamente porque no hay trabajadores capacitados. No hay trabajadores, no se ponen empresas porque no hay trabajadores capacitados, no hay trabajadores capacitados porque no hay empresas. Se busca romper ese círculo con las zonas económicas especiales. Ayer te decía, el Coneval daba 2 gráficas que eran verdaderamente interesantes. Que tenemos un problema educativo serio. Que papás que llegaron a tener educación preparatoria están teniendo hijos que no están terminando la educación preparatoria. Que tener educación preparatoria, que es más o menos donde debemos estar, es el nivel de los países desarrollados. No es cierto que en los países desarrollados todo el mundo va a la universidad. En los países desarrollados todo el mundo termina la educación preparatoria. Pero que en México se está viendo un fenómeno en el cual papás que fueron a la preparatoria están teniendo hijos que no terminan la preparatoria. Y para tener un empleo en la economía formal, ¿qué te gusta un empleo muy rudimentario en la economía formal? Ser cajero de una tienda de autoservicio. Exigen preparatoria. Si tú no tienes preparatoria, tu posibilidad de entrar al mercado laboral se reduce muchísimo. Sí, o sea, para ser cajero del Oxxo, Sí. te piden el certificado de preparatoria. Si no lo tienes, pues ya no te quedan muchas opciones dentro de la economía formal para poder trabajar. Entonces, son esa mezcla, es esa mezcla de seguridad jurídica, cumplimiento de la ley, Sí. educación. Y entender que, vuelvo a lo mismo, hay estados, hay regiones del país que sí han logrado ese crecimiento que... Es tan sencillo como decir, ¿sí? a ver, tomemos Aguascalientes, tomemos Querétaro. Y veamos qué han hecho. ¿Qué hicieron esos estados? ¿Qué ha pasado en esos estados? A lo mejor no lo puedes reproducir mecánicamente en otros estados, No, pero tienes sí. que aprender que les funciona. Exactamente. A ver, retomo el tema de Guerrero o del tema de Oaxaca. Pues los que están en la economía formal casi todos son burócratas. O sea, hay muy poco empleo formal dentro de la economía privada. O sea, piensa en Guerrero. Sí, los que tienen trabajo formal están en el gobierno. Y piensa en un estado como Guerrero. Tienen los que trabajan en el sector hotelero en Acapulco, en Ixtapa. Casi ya. ¿no? Si tú vas a Tasco, que es uno de los grandes polos, pues casi todo es economía informal. Sí. Entonces, ese es el gran problema. Ahora lo comparas una ciudad como Tasco con el centro de Querétaro, dices, en Querétaro casi no ves economía informal, casi no ves comercio en la calle. Aquí casi todo es comercio en la calle. Sí. En capitales como la de Guerrero, en Chilpancingo. Chilpancingo, la venta de piratería y de esas cosas es... Tú vas al centro de Chilpancingo, básicamente todo es venta de piratería y de cosas de este tipo. Entonces, eso es lo que necesitaríamos hacer. Los sistemas que dicen ser redistributivos no funcionan, O sea, lo que tienes que hacer es que la gente tenga mejores trabajos por la vía de la productividad. ¿Cómo van a tener mejores trabajos por la vía de la productividad? Porque mejor productividad no son más horas trabajadas. Eso también lo debemos tener claro. México es un país donde... Se trabaja mucho. Donde se está muchas horas en las oficinas. Sí. Somos el país de la OCDE que más tiempo sus trabajadores pasan. Lo cual no es sinónimo de productividad. Lo cual es malo. Lo cual es malo. Es muy malo, por supuesto. Si tienes que estar 8 horas para lo que ¿qué te gusta? Vamos a tomar un país poco productivo de la OCDE. Turquía o Grecia. Si tienes que estar más tiempo que un turco, que un griego para generar la misma riqueza, quiere decir que eres peor trabajador que No tomé Noruega, no tomé Dinamarca con toda intención, Sí. Entonces, si un español trabaja la mitad para producir lo mismo que tú, quiere decir que es mejor trabajador que tú, por las razones que sean. O porque tiene un esquema laboral que funciona mejor, o por cualquier tipo de cosas. Las horas en la oficina simplemente no funcionan. Eso es lo que necesitamos hacer. Para crecer. Y antes de irme, Pascal, hay que nada más ponerlo en el anecdotario. Hoy se cumple un año de que iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Es cierto. Nada más hay que dejarlo ahí y reflexionar un poco sobre lo que ha significado. David, muchas gracias. Siempre es mi gusto. Gracias.